Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana. Animo a la gente a que también a que comparta los vídeos, que algunos vídeos se han compartido por WhatsApp y es de ayuda para el canal. Y, y así ayudamos a la gente que llegue esta información y ayudan al canal, me motivan a mí a seguir pues haciendo vídeos. Hoy vamos a hablar del hongo, tiene un nombre un poco raro, y también vamos a ver la acidioplodia. La acidioplodia, a ver cómo es, la acidioplodia de Obremae. Es este hongo que estamos viendo aquí. Vamos a ver diferentes imágenes. Animo a la gente a que se quede hasta el final del vídeo para... Aunque a veces sé que hablo demasiado, pero animo a la gente hasta que se quede al final del vídeo porque vamos a ver también la diferencia entre este hongo y el hongo Phytophthora, ¿vale? Tengo una planta en mi cultivo y se ve la diferencia, ¿vale? Para que sepamos apreciar. Ahí vemos, mucha gente lo llama, ahí estamos viendo la imagen, lo llama cáncer del aguacate. Es este hongo, es este hongo. Y ahora vamos a hablar un poco sobre él, vamos a estar viendo diferentes imágenes para que ustedes lo sepáis diferenciar. Este hongo está, yo creo que está por todas partes del mundo ya, la acidoplodia esta. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas, pues para la gente que quiera hacer una consulta conmigo. Me podéis escribir por ahí, por ese número de teléfono vía WhatsApp. No sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También tengo un curso de identificación de carencias nutricionales que va bastante bien. Cuando la planta pues le falta nitrógeno, fósforo, todos los elementos los vemos ahí en ese curso. También de manera económica. Bueno, seguimos con el vídeo. Ahí estamos viendo, ¿veis cómo tiene ese cáncer de... parece como eso, se necrosa la parte de dentro de las ramas. Y la diferencia que vemos se puede ver más fácil que se nota bastante diferencia por ejemplo, con el Phytophthora. Como estaba diciendo, al final del vídeo vamos a ver una imagen o un vídeo que grabé de una planta que lo más probable es que esté siendo atacada por el hongo Phytophthora. Ahí estamos viendo cómo se necrosa. Lo que vemos, lo característica que vemos de este hongo, del que estamos hablando hoy, de la acidoplodia, es que es muerte descendente del árbol, ¿vale? Ahora vamos a ver este brote que estamos viendo, cómo se va los nuevos... bueno, no tanto nuevos brotes, porque eso en nuevos brotes puede ser una deficiencia nutricional. Bueno, puede ser, no, es una deficiencia nutricional. También hay una deficiencia nutricional que ataca así, con una muerte descendente de las ramas de la parte alta. Cuando hay una deficiencia, la voy a decir, cuando hay una deficiencia de potasio, cuando hay mucha deficiencia de potasio, aparte de que la fruta se te queda pequeña, aparte de que la planta se te queda amarilla, las partes de arriba del árbol hay una muerte descendente también, muy parecida a lo que estamos viendo que en este caso es por el hongo, ¿vale? Entonces, claro, ahí tienes que ver tú, pero claro, si le has estado aplicando potasio y ves que te pasa esto, pues sabes que no es una deficiencia de potasio y ves la planta que tiene un color más o menos, pues sabes que no es una deficiencia de potasio, sino es que te está atacando este hongo. Vamos a seguir viendo imágenes, por eso animo a la gente a que se quede hasta el final del vídeo. Entonces lo que pasa con este hongo es esto, que hay una muerte descendente de las ramas. Empieza por las puntas, como estamos viendo aquí en esta imagen, y se va secando. En el siguiente vídeo, hoy vamos a ver la diferencia para que la veáis con el hongo Phytophthora. Entonces, nosotros podemos tener una planta que más o menos tenga un buen color, dependiendo, porque si ya, como vimos en las imágenes primeras, que ya hay un gran chancro, o sea, como te dice la gente, como cáncer. Si ya hay bastante hongo dentro de la madera, o sea, esa parte ya todos esos vasos vasculares son como las venas en la gente, por así decirlo, ¿no? Ya no pasan los nutrientes de arriba abajo, entonces la planta se va a empezar a marchitar, pero cuando empieza
también decir, no nos alarmemos porque este hongo está prácticamente... ¿Veis? Ahí estáis viendo. Este hongo está prácticamente... Está en el cultivo. Está en todos los cultivos de aguacate. ¿Qué podemos hacer nosotros? Voy a dejando algunas pinceladas. Como siempre digo, ¿qué podemos hacer nosotros? Es igual que nosotros, las personas, los seres humanos. Somos todos seres vivos. Una planta con mala nutrición y mala aireación, de esto vamos a hablar en el vídeo de mañana, las cosas que podemos hacer, va a dar más lugar a todo este tipo de plagas, a todo este tipo de hongos, pero a todo tipo de plagas, ¿vale? Ahí estamos viendo ese brote, como esa muerte descendente, ¿veis? Ahí está empezando. Repito, no, porque tengamos una ramita así como esta, no nos volvamos locos, tampoco nos preocupemos demasiado, porque la planta en sí va a generar su propia respuesta y en la mayoría de los casos, tú puedes encontrar pequeños brotes así, secos, pequeños brotes, ya si son ramas más grandes, ya sí hay un problema. Y no hay mayor problema, porque la planta misma tiene la suficiente fuerza, porque tú la estás nutriendo bien y la estás regando, y es una planta vigorosa, que no va a dar, ese hongo no va a seguir avanzando, ¿vale? Pero lo que pasa es que si va cogiendo fuerza, si tú no riegas bien tus plantas, si tú no haces, pues, no le haces la análisis de tierra, de hoja, le están faltando algunos nutrientes, le puede estar faltando algún microelemento, algún micronutriente, todas estas cosas, o estás abonando muy poca cantidad, que puede pasar, y más con el exceso de abonos que hay ahora, de exceso de precios, perdón, que claro, cuesta sacar del bolsillo dinero si no es una finca que esté produciendo mucho, ¿no? Entonces ahí estamos viendo otra imagen, cómo empiezan esas puntas ahí ya vemos que es una planta que ya está en más mal estado, ahí ya sí tendríamos que preocuparnos, ¿vale? Ahí ya sí tendríamos que preocuparnos y ver qué tratamientos podríamos hacer. ¿Ves cómo en las puntas de los árboles es cuando empieza esa muerte descendente? Esa muerte descendente está atacada por este hongo. Pero cuando empieza podemos ver la planta que está vigorosa, y siempre, como siempre digo, es que el cultivo del aguacate, como todos los cultivos, siempre hay que estar haciendo monitoreos constantes, por lo menos una vez a la semana. Ahí estamos viendo... También nos puede dar también estos problemas, da lugar a chancros este hongo, da lugar a la chancro, como estamos viendo ahí, ¿vale? En esa parte, en esa zona, entra... también por eso hay que tener cuidado con las podas, cuando por las podas puede entrar esporas de este hongo y ya nos afecta a la planta. Por eso es bueno dar siempre una pasta cicatrizante cuando tú cortas una rama de una cierta dimensión. Si son ramas finas, no. Si son ramas finas no nos vamos a volver locos y tal. Pero siempre eso sí, siempre intentar desinfectar nuestras herramientas de un árbol a otro, ¿vale? De un árbol a otro vamos a intentar desinfectar nuestras herramientas, ¿vale? Aquí estamos viendo este árbol, que si os fijáis, esto es en mi finca. Si os fijáis, veis ¿qué le pasa a este árbol? A este árbol le pasa algo. ¿Qué le pasa? Pues que este árbol tiene todos los indicios de que está siendo atacado por el hongo Phytophthora. Porque si os fijáis, ¿veis? Los árboles que están alrededor están bien. Tienen buen color, la hoja grande, está bien. Sin embargo, este árbol está amarilloso, está... como no está en muy buenas condiciones, se ve amarilloso, no tiene nuevos brotes, la hoja se está poniendo más pequeña. Si os fijáis, la hoja más pequeña tiene todos los indicios de que esta planta está siendo atacada por el hongo Phytophthora, vale. Sin embargo, este hongo que estábamos viendo hoy, habría puntas secas, y sin embargo en esta planta no hay puntas secas. Es como que la planta se ha puesto amarilla, las hojas se le han puesto más pequeñas y está como, por eso la llaman la tristeza del aguacate. ¿Veis? Y sin embargo, mirad, las ramas los árboles de al lado están en buen estado. Y ese árbol en concreto está en mal estado. Aquí vamos a hacer aplicaciones más continuas de algas y aminoácidos para bioestimularlo, aparte de la nutrición normal. Y voy a ver si le doy un poco de
pues de fosfito foliar, o si consigo el otro producto, el aliete. Si no, pues también se le puede dar un poco de eso. Siempre utilizando la bioestimulación. Bueno, el resumen. Ahí estamos viendo la diferencia de un ataque de hongo por fitóstora a las imágenes que estábamos viendo, que son ramas que se te empiezan a secar, que es la muerte descendente o llamada hongo Lasidiplodia. A ver si lo dije bien. Hongo Lasidiplodia de Arbromae, ¿vale? Bueno, mañana vamos a hablar de cosas que podemos hacer para intentar que no te llegue este hongo. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.